Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que hoy son los mejores perfumes del año 2024. Sí, ya lo sé que me he colado en la imagen y he puesto 2025 en lugar de 2024. Yo ya he cambiado el chip, pero sí, estamos con los mejores perfumes de 2024, pero no son los míos, no son los de Fragrantica, no son los de cualquier otra persona, sino que son de las personas más importantes en este canal, de vosotros. En las distintas redes sociales, la comunidad de este canal, el vídeo de los mejores perfumes para mí y en Instagram os pregunté a vosotros cuáles eran vuestros mejores perfumes del año 2024 y he hecho la recopilación de vuestros gustos. Y para mí, como siempre os digo, es muy importante que podamos presumir de que tenemos una comunidad completamente respetuosa en los gustos de los demás. Porque aquí lo sabemos perfectamente, el gusto por un olor es como el gusto por un color que todos y cada uno tiene uno favorito, ¿verdad que sí? Pues qué bonito es que siempre lo sepamos compartir con cariño y con respeto. Así que este vídeo no es mío, es vuestro, de los perfumes que más habéis votado como vuestros favoritos, empezando de menos a más. Y como siempre os diré, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que me dedicáis vuestro tiempo, que nos veis, que estáis ahí. Y juntas vamos a hacer que el año 2025 sea igual de entretenido, porque juntas vamos a seguir descubriendo perfumes y evidentemente opinando sobre ellos. Así que se preparen que ya hemos comenzado el año. Y vamos a comenzar esta selección de vuestros perfumes favoritos. Y empezamos por Valentino Born in Roma Intense. Uy, 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 las amantes de la vainilla tuvieron aquí un perfume intenso, diríamos que para todas las edades y muy, muy rico, es cierto, porque es un perfume conquistador este Valentino. Este Valentino sobre todo conquista los olfatos que les gusta lo floral, como es el jazmín, combinado con una vainilla intensa. Es dulce y muy agradable. Y entre vosotras y yo, este perfume me queda poquísimo porque se lo puse en el tocador a mis hijas y prácticamente lo tienen acabado. Lo van utilizando todos los fines de semana. Dejan súper rastro y es delicioso. Muy buena propuesta y muy buena votación porque este perfume evidentemente nos sirve desde las chicas adolescentes a las más adultas. Nuestras chicas más dulces no es porque es una vainilla delicada. Diríamos que es un perfume romántico, relajadito y evidentemente para aquellas enamoradas de la vainilla, sin duda. Flora Gorgeous Orchid es uno de esos perfumes favoritos por nuestras chicas que siguen sabiendo conquistar con esa delicadeza floral, tanto de la vainilla como de la orquídea de vainilla. Así que este es para todas nuestras chicas de vainilla delicada. Después nos vamos a Dior. ¡Wow! Nuestras chicas igualmente románticas, elegantes, enamoradas de los perfumes florales y que saben conquistar con estos aromas. Francis Kurkdjian ha sabido conquistar a nuestra audiencia con Miss Dior Parfum 2024. Sigue siendo Miss Dior, sigue siendo Dior, enamorando a las más elegantes. Bueno, aquellas que saben soñar y mirar al cielo y pensar en las estrellas. Esas son nuestras enamoradas de Angel Phantoms de Mugler, que en esta ocasión nos combina esas notas de Mugler, pero dándole una vuelta de tuerca, porque la combina con frutas tropicales, notas florales. Termina siendo un perfume Mugler muy especial, esa estrella negra que bueno, desde luego seguro que muchas soñáis con las estrellas, ¿verdad que sí? Pues nosotros seguimos soñando con perfumes. El siguiente más votado es para aquellas señoras que van dejando rastro. ¿Te gusta lo elegante, lo intenso y sin duda lo personal? ¿No te gusta llevar lo que todo el mundo? No te hace falta ser una golosa de este mundo del perfume,
sino lo que te gusta es lo único. ¿Verdad que sí? Así son todas nuestras chicas que han votado al nuevo perfume Le Interdit Absolute de Givenchy. Nueva versión en la que le dan toques mucho más personalizados, mucho más intensos. No es solo esa florecita de flor de nardo, sino que efectivamente va a lo interno, lo emocional y lo personal en este perfume, siempre elegante, de Givenchy. Grandes marcas, sin duda, las que han votado nuestras seguidoras, que están, bueno, pues muy bien perfumadas. Y de lo elegante y personal, ¿qué nos vamos? A lo puramente gourmand. Oliver Krebs lo vuelve a hacer un año más con su Devotion Intense en Dolce & Gabbana. Con este perfume sigue haciendo las delicias de las chicas más gourmand del canal. Nos gusta lo empalagoso, nos gusta lo dulce y estoy segura que más de una se pone este perfume para conquistar en sus citas. Mis chicas dulces conquistan con Devotion Intense, uno de los más votados. Y vamos porque la recta final ha tenido muchos votos en los perfumes. Nos vamos al mundo de lo oscuro porque realmente hemos tenido perfumes con un cambio de notas impresionantes. Ese es el siguiente perfume muy votado por vosotros, la Nuit Trésor Le Parfum de Lancôme. La verdad, os digo, me sorprendió muchísimo. Desde luego sois muchas las que os ha gustado y lo que me sorprende es porque en este perfume de Le Parfum de esta versión resulta ser un cambio muy drástico en el perfume de la Nuit Trésor, utilizando notas de cacao que impregnan tremendamente bien y dándole un giro a este perfume. Pero ¿sabéis lo bonito? Que este diamante, con esos cambios, ha sabido conquistaros y estoy segura de que muchas de vosotras vais tremendamente divinas y oliendo fenomenal con este perfume de Lancôme. Muy bonito y muy buena elección. Y sin duda seguimos con lo empalagoso que a ti y a mí nos ha gustado muchísimo. Seguro que sois muchas las que conquistáis a los hombres con este perfume de Jean Paul Gaultier, Scandal Absolute. Y lo digo precisamente porque es un perfume que cuando yo lo olí dije, wow, esto es auténtico pecado. Un perfume dulce, empalagoso, jugando con lo que es la fruta del higo. ¿A quién le gusta un higo dulce? Bueno, pues sí, a ti y a mí y a muchos más. Fantástico perfume, sensual, exótico, excitante, que es una auténtica delicia. Por cierto, también para mí el perfume masculino. Aunque mis chicos, no habéis votado, por eso no incluyo ningún perfume masculino, pero hay muchos buenos perfumes y siempre os invito a participar de esas encuestas. Mis chicas, menudo perfume, ya nos estamos acercando a la recta final y los dos últimos perfumes más votados por vosotras. Desde luego, las más elegantes, para nada dulces, para nada empalagosas, con una personalidad muy grande, igual que otros perfumes de esta selección, para ese outfit perfecto, elegante, también muy personal, ¿verdad que sí? Ha conquistado vuestros olfatos el perfume de Hermès Varenia. Este perfume viene de otro mundo, como suelen ser la mayoría de los perfumes Hermès. Pueden ser perfumes que los ames, que te vuelvan completamente loca o que no te digan absolutamente nada. Tenía ganas de ver este perfume de Hermès que comienza una nueva línea, un nuevo comienzo en la perfumería de Hermès y que desde luego, si lo habéis probado, sabéis que no es nada sencillo, no es nada, como podríamos decir, no es uno más, sino un perfume tremendamente especial. Muy buena elección, es un perfume muy interesante y que estoy segura de que las chicas más elegantes en vuestros momentos más especiales lo vais a vestir y lucir como ningún otro perfume. Y mis chicas, ¿cuál creéis que puede ser el perfume más votado por vosotras? Bueno, toda una sorpresa para quien más y para quien menos, pero ha sido muy mencionado. Tatán, tatán, tatán.
nos vamos al perfume de La vida es bella. Lancôme se lleva la palma con este perfume en La vida es La vie est belle Elixir, para que luego nadie crea que este perfume va en español. Bueno, pues La vie est belle Elixir presenta dos puntos importantes e interesantes. Seguimos disfrutando, como no, de esos frutos rojos, la parte más dulce, más golosa de los perfumes de La vida es bella. Es verdad, contiene esos frutos rojos y sigue siendo ese perfume dulce. Pero este perfume parece ser el ejemplo de esa parte dulce y empalagosa de una parte de nosotras con esa otra parte personal, especial y particular de la otra parte. Aquí, en este perfume, nos fusionamos todas, porque esa parte dulce y golosa se contrapone en un contraste olfativo total con un fondo de cuero y maderas, que sí, al principio sale dulce, pero luego en el fondo sale toda la personalidad, todo ese contraste que hace que sea un perfume femenino tremendamente especial. Yo creía, y así os lo confieso, de que podía ser un perfume más difícil y más complicado, porque claro, empieza siendo dulce y luego, wow, te fusionas en el cuero. Pero a mí me conquistó y por lo que veo a muchas de vosotras también. Me encanta este perfume. Estoy segura de que muchas de vosotras cuando lo habéis votado tanto es porque vais tan chulas por la calle con este perfume y seguro que os ha llovido más de un halago o más de una vez en la que os paran y te dice ¿qué perfume es el que llevas? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ¿sabéis lo bonito? Que te guste o no te guste este perfume o alguno de los anteriores, vamos a seguir disfrutando del perfume. Si los veis todos y cada uno de estos perfumes son distintos, son diferentes. Unos a mí me han gustado, otros no. Unos los halagué y otros los critiqué. Pero ¿sabéis qué? Estamos al final unidas por por una misma conexión que es este mundo de los perfumes. Y nosotras seguimos disfrutando. Cada una de nosotras vibra en una sintonía diferente, pero siempre en la sintonía del perfume. Mis chicas, chicos, gracias a todos por estar ahí y que este 2025 lluevan en perfumes. Un beso enorme. Hasta pronto.